Muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Hoy les enseñaré una anécdota que me enviaron y es demasiado escalofriante, espero les guste. El dibujo que no quería ser olvidado. Hola, me llamo Emily, y esta historia que les contaré aún no tengo idea de lo que pasó, ni de cómo llegué a esa situación, pero puedo decir que me libré de eso después de unos meses horribles. Comenzaré por contar cómo empezó esta pesadilla. Comenzó unos años atrás, cuando vivía en Cedar City, Utah. Rentaba un pequeño departamento con mi niño de 4 añitos. Llevábamos ya unos 2 meses allí y la vida que llevábamos era tranquila y llena de momentos felices. A mi hijo le encantaba dibujar. Cada día, al regresar del jardín de infantes, me entregaba algún dibujo que había hecho o se ponía a dibujar mientras me mostraba todos sus trabajos. Sus dibujos reflejaban la felicidad que vivíamos. Dibujaba su camino a la escuela, paisajes y muchas otras cosas que capturaban la esencia de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, todo cambió hace unas semanas. Mi hijo empezó a tener pesadillas. Al principio, pensé que era algo pasajero. Pero las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Despertaba llorando, temblando y gritando para que fuera a abrazarlo y tranquilizarlo. Mi corazón se rompía al ver a mi hijo tan asustado. Las mamás me entenderán. Ver a un hijo asustado es una angustia profunda que ni siquiera las palabras pueden describir. Intentaba consolarlo, pero la impotencia de ver su sufrimiento era abrumadora. Un día, después de que se durmiera, decidí investigar su habitación, buscando algo que pudiera estar causando sus pesadillas. Volteé patas arriba el cuarto y no encontré nada, solo quedaba una cosa, su escritorio. Al revisar su escritorio, encontré un dibujo que me heló la sangre. Era una imagen de nuestra familia, mi hijo, yo, y una figura que no reconocía. La figura era una niña con un rostro que parecía estar a la distancia, pero sus rasgos eran inquietantes. En lugar de sonreír, como solían ser las figuras en los dibujos de mi hijo, su rostro estaba distorsionado y tenía líneas rojas que cruzaban su piel. La perturbación no terminó ahí. Encontré más dibujos esparcidos por la habitación. En cada uno, la niña se acercaba cada vez más, su rostro cambiando de una sonrisa inocente a una mueca grotesca de dolor. Las líneas rojas en su piel parecían más gruesas y numerosas con cada nuevo dibujo, revelando cicatrices que parecían desgarrar su carne. Nuestros rostros, en cada dibujo, también cambiaban. De ser felices y sonrientes, se tornaban en expresiones de miedo y tristeza. El terror se apoderó de mí. ¿Qué significaban esos dibujos? ¿Por qué esa niña parecía estar acechándonos? No podía soportar la idea de que algo así estuviera perturbando la paz de mi hijo. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. A la mañana siguiente, decidí ir con mi madre a su casa mientras buscaba un lugar donde mudarnos. La idea de quedarnos en ese departamento, con la sombra de aquella niña acechando desde los dibujos, era demasiado para mí. La casa de mi madre estaba en la parte norte de Cedar City. Ella sí tenía casa, no como nosotros que vivíamos en departamento. Llegamos a las 8 de la mañana. Me llevé la mochilita de mi hijo con ropa, un juguetito y mi bolso. Al tocar la puerta, mi madre se sorprendió. Nos dejó pasar, dejé a mi niño en el que era mi cuarto, durmiendo, y bajé a la cocina. Me preguntó qué hacía allí a esas horas. Le dije que tuvimos unos problemas. Me interrogó porque sabía que por un simple problema no regresaría. Al principio dudé en decirle, pero conociendo que no me dejaría en paz, le conté el problema. Antes de terminar, me dijo, si no quieres decirme, solo dime, no te inventes eso. Me dolió que no me creyera, pero no podía demostrárselo ya que los dibujos horrendos los dejé en el departamento. No quería que mi hijo los viera de nuevo. Ese día me quedé con mi hijo para ver si estaba mejor o no. Todo el día estuvo tranquilo, lo cual me alegró. Pasó tiempo con su abuela. Llegó el tiempo crítico, la noche.
Lo fui a acostar. Me costó mucho hacerlo dormir. Luego de estar acostada un rato a su lado y leerle un cuento, logré dormirlo. Yo no dormí esa noche para saber si volvía a pasar lo mismo. Afortunadamente, no pasó nada. Así estuvo una semana. Yo pensaba que se había calmado, así que regresé al trabajo. Luego de 7 días, el lunes hice lo de siempre. Me desperté, llevé a mi niño al kindergarten y luego fui a trabajar. Solo que ese día tuve que quedarme más tiempo, así que le pedí un favor a mi madre que fuera por él. Me iba a quedar todo el día, pero mi madre me llamó a las 7 p.m. para que regresara inmediatamente. Regresé a mi casa alrededor de las 8 de la noche. Al regresar, mi madre me agarró y dijo que ahora me creía lo que le había dicho al principio. No supe de qué hablaba, pero unos segundos después reaccioné y subí rápidamente. Mi niño estaba en la cama, dormidito. Bajé para preguntarle a mi madre de qué hablaba. Ella me dijo que cuando regresaron todo fue normal. Él comió, comenzó a hacer su tarea y alrededor de las 6 se sentía cansado, así que lo dejó dormir. Mientras él dormía, revisó su mochila y vio que estaban sus dibujos. Los comenzó a revisar, pero había uno que la inquietó y que hizo que me llamara. Era mi niño durmiendo, mi madre tomando su café y en la parte de atrás de la hoja era yo en el suelo con un charco de sangre, un camión y la maldita niña con las cicatrices sonriendo al lado mío. Eso fue lo que hizo que me llamara. No sabe el por qué, pero sentía que si yo regresaba a la hora que tenía que regresar, eso hubiera pasado. Mientras platicábamos de eso, no nos dimos cuenta cuándo, pero mi niño se despertó y comenzó a dibujar y se volvió a dormir. O al menos eso creo que pasó, porque cuando entré a revisar de nuevo, había un dibujo. Como estaba oscuro, salí a la cocina. Lo vi junto con mi madre. Éramos nosotros felices en la casa, felices, pero la niña estaba fuera de la casa con una cara enfurecida. Nos dio miedo. Decidimos dormir las dos al lado de mi niño para cuidar de él. Creímos que no pasaría nada, pero nos equivocamos. Alrededor de las 3 de la mañana, se despertó gritando, diciendo que venía por mí. No sabíamos a qué se refería, pero decidimos cerrar la casa por cualquier cosa. Comenzamos a escuchar ruidos extraños en la casa. No sabíamos qué era eso. Me comenzó a dar pavor. Decidí cargar a mi hijo en brazos. Mi madre dijo que conocía a un cura que tal vez podría ayudarnos. Mientras ella llamaba, comenzamos a escuchar risas de una niña, pero la risa se hacía cada vez más gruesa y de una manera tan aterradora. Cuando pasó eso, lo puso en altavoz y le dijo que escuchara, pero el cura respondió que no escuchaba nada, pero que no se preocuparan, que estaba allí en 20 minutos con otro cura por si acaso. Decidimos volvernos a encerrarnos en el cuarto. Dejé a mi niño en la cama mientras lo esperábamos. Por un momento se detuvo el ruido y hubo un silencio demasiado inquietante. En eso, mi hijo se levantó y comenzó a dibujar, pero tenía un rostro demasiado inexpresivo. Dibujaba de una manera antinatural. Cuando terminó el dibujo, se desplomó. Entré en angustia, pero segundos después, mi niño volvió a despertar. En eso revisé el dibujo y eran los dos curas llegando y la niña por detrás entrando. En eso tocaron a la puerta. Eran los dos curas. Uno de ellos con una presencia serena y el otro más joven, pero igualmente decidido. Entraron en la casa. Mi madre los condujo al cuarto donde yo y mi hijo estábamos y se notaba la preocupación en sus rostros. Les conté rápidamente lo que había sucedido y los curas comenzaron a prepararse para lo que parecía una confrontación inevitable con lo que sea que estuviera perturbando nuestra paz. Uno de los curas se acercó a mi hijo, que seguía en la cama dormido, mientras el otro comenzó a bendecir la casa con agua bendita y rezar en voz alta. La atmósfera se llenó de una energía palpable y el silencio que había reinado en la casa comenzó a sentirse opresivo. De repente, se escuchó un estruendo en el pasillo, como si algo o alguien estuviera corriendo o golpeando las paredes. Los curas se miraron con preocupación y aceleraron sus rezos. El ruido se intensificó y fue entonces cuando mi hijo se despertó de golpe, sentado en la cama con los ojos abiertos pero sin expresión.
Con un temblor en la voz, uno de los curas se acercó a mi hijo, preguntándole si podía decirles lo que había visto. Mi niño, sin apartar la mirada de un punto en la oscuridad, respondió con voz monótona: «Quiere el cuerpo de mi mamá». El cura preguntó si sabía el por qué, y él dijo que era porque ella era mi madre y quería cuidarme. Los curas se miraron alarmados y uno de ellos se acercó a mi hijo, tratando de calmarlo con palabras suaves, mientras el otro seguía bendiciendo la casa y rezando con fervor. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Los sonidos en el pasillo cesaron de repente, y un silencio inquietante se apoderó de la casa. Mi hijo, aún con esa mirada fija y sin expresión, parecía estar en un trance. El cura que estaba a su lado comenzó a murmurar oraciones en latín, tratando de llegar a lo más profundo de la oscuridad que lo envolvía. Con cada palabra, la atmósfera parecía volverse un poco más ligera, pero la presencia que se sentía era tan densa que parecía que nada podría disiparla por completo. De pronto, el otro cura sintió un escalofrío en la espalda y se detuvo. Se volvió hacia nosotros con una expresión de grave preocupación. «La niña que mencionaste en los dibujos», dijo, «es un espíritu que no ha encontrado paz. Su deseo de perjudicar a tu familia está vinculado a la angustia que siente por lo que le ha sucedido. No es un espíritu maligno en esencia, pero su dolor y su enojo la han convertido en algo peligroso». Miré a mi hijo, que parecía estar regresando a sí mismo. Sus ojos parpadeaban con confusión, como si estuviera despertando de un sueño profundo. El cura continuó: «Para liberar a este espíritu, necesitamos hacer un ritual de liberación. Pero también debemos asegurarnos de que tu hogar sea un lugar de paz y seguridad. Si esta entidad siente que puede causar daño, lo hará». Mi madre, con lágrimas en los ojos, asintió y comenzó a prepararse para ayudar en todo lo que pudiera. Los curas, con movimientos metódicos y decididos, continuaron con el ritual. La casa parecía estar respondiendo a sus palabras y oraciones, y lentamente, el ambiente comenzó a sentirse más ligero. La presencia opresiva parecía disminuir, y el miedo que había envuelto la casa se desvaneció. Finalmente, uno de los curas se volvió hacia nosotros y dijo: «La niña ha sido liberada de su tormento. La paz ha sido restaurada, pero será importante que tu hijo siga sintiendo seguridad y amor en su entorno. Este tipo de perturbación puede regresar si se siente nuevamente vulnerable». Los curas se despidieron y se fueron, dejando una sensación de calma en la casa. Mi madre y yo estábamos exhaustas, pero aliviadas. Mi hijo, ahora más tranquilo, se quedó dormido en su cama sin problemas. La casa parecía haber recuperado su tranquilidad, aunque la noche había dejado una marca indeleble en todos nosotros. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a iluminar la habitación, sabíamos que, por fin, podíamos regresar a nuestra paz y retomar nuestra vida cotidiana. La verdad es que nunca supimos con certeza qué había atraído a la niña hacia nosotros o cómo se había adherido a mi hijo. Sin embargo, la experiencia nos dejó una profunda lección sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y cuidar de nuestros seres queridos. Mi hijo y yo nos quedamos con mi madre durante el resto del mes, buscando la tranquilidad que tanto necesitábamos. Finalmente, cuando nos sentimos listos y seguros, regresamos a nuestro apartamento. A partir de entonces, la vida siguió su curso con un renovado sentido de apreciación por la paz y la seguridad que una vez dimos por sentadas. Aunque la oscuridad que habíamos enfrentado ya no estaba presente, el recuerdo nos enseñó a valorar cada momento de calma y a mantenernos unidos y alerta.